Valladolid, dentro de lo que cabe, me gusta, la verdad, porque es pequeñica, te puedes mover, tiene muchas cosas bonitas, ¿verdad? Mucho a Aragón no se parece, eso es muy distinto, pero que me recuerde algo de Aragón, me voy a la Plaza del Milenio, que tenemos ahí una carpa que compró el Ayuntamiento de Valladolid, de la Expo 2008, y dices, joder, ya tenemos un trocico de Zaragoza por lo menos por aquí. Estamos ahora mismo en la cúpula del Milenio, como veis es el pabellón sede que estuvo en la Expo 2008 en Zaragoza. Ahora lo tienen para hacer eventos y cosas así el ayuntamiento de aquí. Cabe sobre unas 1000 personas y como veis vamos dejando huella de Aragón por todos los sitios, aquí en Valladolid y en todos lados. No me puedo coger al Valladolid, la verdad, me tratan muy bien, pero no es Aragón, no es Aragón. Pasa, Maño. ¿Qué tal, Josu? Aquí estamos. Este Josu es uno de mis mejores amigos aquí en Valladolid. Ya veis que el tiempo no es muy bueno aquí. Estamos en la Plaza Mayor, un sitio emblemático de Valladolid. Y él lo sabe mejor que yo, dónde estamos y todo eso. Aquí en la Plaza Mayor, habrá que ir de tapas. Pues marchamos. Venga. Pues si tú piensas en un estereotipo de maño, él habla como un maño, es majo como un maño, es cabezota como un maño, pues lo que todos pensamos de los maños, pues él lo es, tal cual. Lo que te perdiste es tú para el Pilar ahí. A ver, no me invitas, no me llevas. No quieres venir, que es diferente. Coño. El lechazo asado. Esto es un plato muy típico de aquí de Valladolid, es una tapa de lechazo. El lechazo es como el ternasco allá en Aragón, pero más pequeñico. Venir a Valladolid y no ir de tapas es un pecado del mundo, la verdad, porque es lo más tradicional que tienen aquí y además hacen tapas sensacionales.